Bien, hola, vamos a resolver este problema, que es problema 7, página 108, cuando ejercicio usa Santillana. Bueno, como pueden ver, es un problema de congruencia. Yo rápidamente voy a proceder a marcar los datos acá. Eh, estos datos de arriba me dicen que acá hay líneas, entonces podemos trabajar seguro con que esos son líneas. Y voy a marcar esos datos. BC congruente a CD, AC congruente a CE. Entonces, una línea es esto, dos líneas estos. Aquí hay ángulo opuesto por el vértice, entonces rápidamente se cumple el criterio lado, ángulo, lado. Entonces por ese criterio, lado, ángulo, lado, que se puede observar ahí, podemos decir que el triángulo ABC, ABC, o sea, voy de acá hacia allá, del que no tiene línea, si pasa por el que tiene una línea, si hago eso acá, tendría que ser en este orden, va a ser congruente con el triángulo EDC. En consecuencia, chiquillos, ¿qué ocurriría acá? Que como tenemos congruencia, yo creo que como tenemos que analizar varias formaciones, conviene marcar lo que podemos deducir rápidamente la congruencia. Por ejemplo, este ángulo A que es alfa, también se cumple acá. Y este también va a ser alfa. Fíjense, dos rayitas sin rayitas. Dos rayitas sin rayitas. El ángulo en B, lo voy a llamar beta, también va a estar acá, análogamente, con el mismo razonamiento anterior. ¿Qué más podemos deducir de acá? Fíjense, voy a borrar, esperemos que se pueda borrar acá. Voy a borrar esos ángulos de allí. Ya, se borró uno solo. El otro no se quiso borrar. ¿Qué está pasando acá? Ya, pero vamos a marcar con otro color. Ojalá, eso sí se puede hacer. Entonces, fíjense, este ángulo de acá, que yo le voy a colocar, no sé, X, va a ser igual a este ángulo de acá. Son opuestos por el vértice X. Este ángulo de acá, la llamaré Y, va a ser igual a este ángulo de acá, Y. ¿Qué ganamos al ver eso? Fíjense que X, dos rayitas y alfa, hacen el criterio ángulo, lado, ángulo. Acá también. X, dos rayitas y alfa. Entonces hacen el criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces al existir eso, yo podría decir también, por criterio ángulo, lado, ángulo, que el triángulo, no sé, a ver, voy a pasar alfa, x y el que no le puse nada, sería ACG, el triángulo ACG es congruente con el triángulo, entonces era alfa x, sería alfa ECF, con el triángulo ECF. Entonces miren, al saber eso, ya podemos entonces asegurar ya bastantes cosas. Por ejemplo, si tengo alfa x, y a este le coloco z, este ángulo de acá, que va a ser alfa x, este de acá también va a ser z. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver, nos preguntan cuáles de las siguientes opciones no son siempre verdaderas. Entonces aquí vamos a ver cuáles son siempre verdaderas. Y también vamos a marcar las que no son siempre verdaderas. Primero, GC es congruente con FC. Como eso está por este triángulo de acá, miremos. CG son las últimas de acá y CF son las últimas de acá. Entonces esas sí son congruentes. Sí son congruentes siempre. El segundo, el ángulo BAC. El ángulo BAC, yo le puse alfa anteriormente, es congruente con el ángulo DS. Sí, porque también fue lo que le pusimos alfa, de acuerdo al criterio. Entonces este sí, se cumple siempre. Y por último, GC es perpendicular a B. No se puede. Acá nada de lo que analizamos antes nos permitía afirmar que el ángulo que llamé Z o su ángulo suplementario fueran perpendiculares. De hecho, si ustedes se imaginan, yo puedo trazar una línea acá que también va a cumplir las mismas condiciones, o puedo trazar otra que esté más inclinada y van a cumplir las mismas condiciones y todas van formando distintos ángulos al caer en el lado opuesto. Así que no hay manera de asegurar que eso siempre. Aquí me pregunta cuáles son siempre 90. Puede que alguna vez sí de 90, pero no siempre. Así que por eso esta no. Entonces la única que no es siempre verdadera es la B. Sería solo 3. Y así se resuelve este problema. Saludos.